Vivimos en una época que parece una contradicción andante, ¿no? O sea, tenemos más salud, vivimos más, lujos que ni los reyes de antes, vamos. Imagina un emperador sin Twitter o un rey sin agua caliente. Sí, sí, total. Y aún así, como que flota esa sensación de que la vida se nos va, ¿sabes? Como atrapada entre la ansiedad y el aburrimiento. ¿Por qué eso? ¿Por qué esa sensación de tiempo perdido? Es una buena pregunta. Y yo creo que la clave empieza por entender que la felicidad no es un golpe de suerte, ni algo que compras. Ya. No depende tanto de lo de fuera, ¿sabes? Sino de cómo interpretamos nosotros lo que pasa. Es más como una habilidad, algo que hay que preparar, que cultivar y a veces que defender. Me gusta eso de cultivar activamente. Y nos lleva directos al tema de hoy, que es explorar a fondo eso que Csikszentmihalyi llamó la experiencia óptima, o como se conoce más, el estado de flujo. Exacto. Su trabajo, basado en décadas de investigación, nos da como una hoja de ruta, ¿no?, sobre la psicología de la satisfacción de verdad. Efectivamente. Y es importante decir que esto no son solo ideas, ¿eh? Hay detrás estudios muy serios. Miles de personas, de culturas súper distintas, condiciones de vida muy variadas. ¿Y cómo lo hacían? Pues usaron métodos muy innovadores para la época, como el muestreo de la experiencia, el ESM, que básicamente era como pillar a la gente con un busca o un móvil primitivo, en momentos al azar del día. Vaya. Y les preguntaban, ¿qué haces ahora mismo? ¿Cómo te sientes? Así, en tiempo real. Fascinante. Vale, pues nuestra misión hoy es intentar sacar de todo esto qué hace que la vida valga la pena de verdad, más allá del placer de un momento. ¿Cómo podemos meter más de esas experiencias óptimas en el día a día? ¿Qué es eso de fluir, en el fondo? Venga, vamos a ello. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. Pues mira, empecemos por definirlo. Flujo es ese estado mental en que estás totalmente metida en algo. Absorbido. Totalmente absorbido, sí. Tan inmersa, tan concentrada que lo demás como que desaparece. Ya. Y la experiencia es tan buena por sí misma, tan gratificante, que la buscas por el simple hecho de hacerla. Aunque cueste un esfuerzo, ¿eh? Entiendo. Y esto es distinto de lo que llamamos placer normalmente, ¿no? El placer es como más pasivo, comer algo rico, descansar. Justo. El placer, digamos, satisface una necesidad, te devuelve al equilibrio, restaura el orden, por así decirlo. Vale. Pero el disfrute, que es donde está el flujo, es otra cosa. Es activo. Requiere que inviertas atención, deliberadamente, lo que Csikszentmihalyi llamaba energía psíquica. Energía psíquica, como tu capacidad de concentración, ¿no? Tu presupuesto mental diario. Exacto, tu foco. Y lo más importante, el disfrute te lleva a crecer, a superarte, te vuelve más complejo. Piensa en, un escalador midiendo cada movimiento, o un músico que se pierde tocando. No buscan solo relajarse. Buscan el desafío, superarse. Eso es. Vale. ¿Y cómo sé si estoy en flujo? ¿Qué características tiene? Suena un poco etéreo. Aunque la experiencia es muy personal, sí que hay componentes comunes que se repiten. No hace falta ir uno por uno como si fuera la lista de la compra, pero podemos agruparlos, ¿no? Por un lado tienes claridad y control. A ver. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Tienes metas claras, recibes información sobre cómo vas, eso es el feedback, y sientes que llevas las riendas de la situación. O al menos no te agobia la idea de perderlas. Justo. Piensa en un cirujano en plena operación. Objetivos súper claros, feedback constante de los monitores, del paciente y esa sensación de dominio, claro, fruto de años de práctica. Claro, sin eso sería un caos, ¿no? Ansiedad pura. Exacto. Y ligado a eso está el equilibrio, el famoso equilibrio entre desafío y habilidad. El punto justo. Eso es, la actividad tiene que ser un reto, pero que puedas manejar con tus habilidades actuales. Ni tan fácil que te aburras, ni tan difícil que te genere ansiedad. Como andar en la cuerda floja. Justo ahí. Y ese punto te obliga a mejorar tus habilidades para poder afrontar retos un poquito más grandes la próxima vez. Es un motor de crecimiento. Interesante, o sea, que te empuja a mejorar. ¿Qué más? Luego está la inversión total. Una concentración súper intensa, tanto que bloquea todo lo demás.
preocupaciones, ruidos, distracciones, incluso cómo pasa el tiempo. Que vuela, ¿no? O a veces se ralentiza. Exacto. Y aquí viene algo que a mí me parece fascinante. La pérdida de la autoconciencia. Dejas de pensar en ti, de juzgarte. Ostras, Te fundes con lo que estás haciendo. eso sí que es raro, porque vivimos súper pendientes del yo, ¿no? Y resulta que uno de los mejores momentos es cuando te olvidas de ti mismo. Es una de las grandes paradojas del flujo, sí. Y ya por último, la actividad se vuelve autotélica. Autotélica, Palabra clave. sí. Significa que la haces por el puro placer de hacerla. El fin está en la propia actividad. La recompensa es la experiencia en sí. Entendido. Claridad, control, desafío justo, inmersión, olvidarte de ti y que te guste por sí mismo. Vale. Y lo más sorprendente es que esto, según los estudios estos con los que os buscas, El ESM, sí, eso, pues que se describe igual en todas partes del mundo. así es. Da igual que seas un pastor navajo, un monje budista, un obrero en Chicago o un artista en Italia. Hombres, mujeres, jóvenes, mayores. Parece que es una capacidad humana universal para encontrar ese disfrute profundo. Entonces, si es universal, ¿dónde lo encontramos? ¿Solo haciendo cosas súper especiales, tipo escalar el Everest o componer sinfonías? ¿Qué va? Puede surgir casi en cualquier actividad, pero es verdad que hay ámbitos donde es más fácil que aparezcan, porque ya tienen una estructura que lo facilita. Los juegos y los deportes son el ejemplo típico. Claro, reglas, metas, sabes si ganas o pierdes. Exacto. También el arte, la creatividad. Pintar, escribir, tocar un instrumento. Ojo, incluso escuchar música, pero escucharla de verdad, ¿eh? No de fondo mientras haces otras 1000 cosas. Y las actividades intelectuales, imagino. Leer. La lectura sale como la fuente de flujo más mencionada en todo el mundo, ¿sí? Resolver problemas, aprender por gusto. Ya. Incluso cosas más físicas como el yoga, que la propia palabra significa unir mente y cuerpo, o las artes marciales, que buscan explícitamente esa concentración. Y fíjate, también en la interacción social. ¿En serio? Sí, en una conversación de esas que te atrapan o en una amistad profunda que requiere, pues, esfuerzo, descubrir al otro. Qué curioso. Pero ahora viene lo que a mí me descuadra más con la idea que tenemos. El trabajo. Que siempre lo vemos como la obligación, el estrés. Y los datos dicen otra cosa. Correcto. Ahí está la famosa paradoja del trabajo. Los estudios de Csikszentmihalyi mostraron algo sorprendente. La gente dice sentir flujo, ese estado de disfrute y concentración, mucho más a menudo mientras trabaja. ¿Más que en el tiempo libre? Mucho más. Casi 3 veces más flujo en el trabajo que en el ocio. Siempre que sean tareas que usen sus habilidades, claro. Espera. ¿Cómo puede ser? Si disfrutamos más trabajando, ¿por qué estamos todos deseando que llegue el viernes o las vacaciones? No me cuadra. Esa es la paradoja, sí. Porque cuando les preguntaban directamente, ¿preferirías estar haciendo otra cosa ahora mismo? Trabajando, incluso sintiendo flujo, muchos decían que sí. Vaya. Y decían que querían más tiempo libre. Pero luego llegaba ese tiempo libre y ¿qué pasaba? Pues que predominaba la apatía, el aburrimiento, muchísimo menos flujo. Jo. ¿Y por qué? ¿Por qué esa desconexión? ¿Somos mazocas o qué? Jaja. Bueno, hay varias ideas. Una es cultural. Tenemos metido en la cabeza que el trabajo es un castigo, algo de lo que hay que huir. Ya, la maldición bíblica casi. Un poco eso. Y la otra es que sencillamente no hemos aprendido a usar bien el tiempo libre. Nos faltan habilidades para el ocio. Habilidades para el ocio. Sí, es más fácil, requiere menos esfuerzo mental, encender la tele. La tele te estructura la atención de forma pasiva, evita que la mente se ponga a dar vueltas y caiga en la ansiedad o el aburrimiento. Te seda un poco, ¿no? Exacto, es como un tranquilizante psíquico, pero rara vez te da ese disfrute profundo, ese flujo. En cambio, buscar activamente algo que te desafíe en tu tiempo libre, que te haga crecer, eso requiere un esfuerzo inicial. Entiendo. Es como si en el ocio buscáramos por defecto el mínimo esfuerzo mental, aunque nos deje vacíos. Y esto me lleva a pensar, ¿hay gente a la que esto del flujo le sale más fácil? ¿Gente con más facilidad? Sí, Csikszentmihalyi habla de la personalidad autotélica. Son personas que, tienden a encontrar disfrute en casi todo lo que hacen, sin necesitar tanto la recompensa de fuera. ¿Y cómo son? Pues sus metas salen más de dentro. Tienen más capacidad para dirigir su atención, esa energía psíquica, donde quieren.
Y son más hábiles para ver los obstáculos como desafíos manejables. No es que no sufran. Claro que sufren, pero saben cómo reorientar su energía mental para no quedarse ahí atrapados. ¿Y eso es de nacimiento o se aprende? Parece que el ambiente en casa influye mucho. Un hogar donde hay claridad, donde los padres se interesan de verdad por lo que hace el niño, donde le dan opciones, confían en él y le ponen desafíos a su medida. Eso ayuda a que se desarrolle. ¿Y lo contrario? Pues una atención muy rígida, por miedo, o por estar muy centrado en uno mismo, o una atención muy dispersa, como pasa en los déficits de atención, lo dificultan. Es más difícil entrar en flujo así. Vale, o sea que hay personalidades y entornos que lo facilitan. Pero, seamos sinceros, la vida muchas veces te da unos palos. ¿Qué pasa con la adversidad? ¿Se puede encontrar flujo cuando todo va mal? ¿O esto es un lujo para cuando las cosas van bien? Aquí es donde el concepto se vuelve potentísimo, yo creo, y donde conecta con la resiliencia. El flujo no es solo para pasarlo bien cuando todo es fácil. Es una herramienta increíble para transformar el caos, el estrés. Transformar el caos. Sí, Csikszentmihalyi usa una metáfora de la física, habla de estructuras disipativas. Son sistemas que en medio del desorden crean orden, como un remolino en el agua. Ya. Pues dice que la mente humana puede hacer algo parecido, sacar sentido y propósito incluso de experiencias horribles, traumáticas. Suena muy fuerte. Pero ¿cómo funciona eso en la vida real? ¿Hay ejemplos? Los estudios están llenos de ejemplos impactantes. Gente que después de un accidente se queda, no sé, parapléjica, como un caso que cuenta de un campeón de tiro con arco. Que empezó después del accidente, ¿no? Claro, y logran rehacer su vida, encontrar metas nuevas que les desafían, y llegan a decir que el accidente, con todo lo terrible que fue, les dio un nuevo enfoque, un sentido, o presos en condiciones inhumanas. Como Solzhenitsyn en el Gulag. Exacto. O Eva Seidel, una diseñadora que jugaba al ajedrez mental en aislamiento. Usan la mente para crear un orden interno, un propósito, cuando fuera todo es caos y opresión. Es increíble la capacidad que tenemos. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la estrategia, digamos? Pues se ven patrones. Primero, una especie de humildad. Aceptan la realidad, sus limitaciones, sin quedarse en el por qué a mí. No se centran excesivamente en su propio sufrimiento. Salen de sí mismos. Eso es. Segundo, dirigen la atención hacia afuera. Se centran en la tarea que tienen delante, por pequeña que sea, en buscar soluciones, no en darle vueltas a la desgracia. Acción. Y tercero, son proactivos buscando nuevas metas. Adaptan sus objetivos a lo que sí pueden hacer ahora. Transforman la tragedia en un nuevo desafío. La conclusión parece clara entonces. La calidad de vida al final no depende tanto de lo que nos pasa, sino de cómo manejamos nuestra propia conciencia. Exactamente. La atención es la clave. Es esa energía psíquica que podemos aprender a dirigir. Por eso es tan importante aprender a estar solo sin angustiarse, a encontrar retos uno mismo, en lugar de depender siempre de que nos entretengan desde fuera, con la tele, las redes. El control interno. El control interno sobre la atención es la base de la libertad psicológica, sí. Vale, hemos visto que es el flujo donde encontrarlo, cómo ayuda incluso cuando las cosas van mal. Pero todo esto son como momentos, ¿no? Experiencias puntuales. ¿Cómo pasamos de momentos de flujo a una vida que sintamos que tiene un significado global? Esa es la gran pregunta, claro. Es pasar de la experiencia óptima a la vida óptima. Y crear significado implica precisamente eso, integrar esas acciones, esas experiencias de flujo, en un marco más grande, en un propósito vital. Un propósito vital. Sí, tener una meta última o un conjunto de metas coherentes que le den dirección y sentido a todo lo demás. Cuando logras eso, la vida entera puede empezar a sentirse como una gran experiencia de flujo unificada. Suena como el objetivo final, ¿no? ¿Y cómo se encuentra eso? ¿Cómo se elige ese propósito? ¿Hay alguna receta? Recetas mágicas pocas. Sobre todo hoy, que no tenemos las certezas que había antes. Csikszentmihalyi dice que, más allá de cuál sea la meta concreta, si es algo material, espiritual o una mezcla, lo importante es el compromiso personal con ella. Que te la creas de verdad. Que descubras qué es lo bastante importante para ti como para dedicarle tu energía, tu atención y ordenar tu vida alrededor de eso. Y aquí volvemos al clásico conócete a ti mismo, ¿no? Supongo que es clave para saber qué te importa de verdad.
Totalmente. El autoconocimiento es fundamental y se puede cultivar de dos maneras, dice él. Por la acción, la vida activa, aprender haciendo cosas y viendo qué pasa, y por la reflexión, la vida contemplativa, examinar tus deseos, tus valores, tus metas, con un poco de distancia. Ya. Las dos cosas te ayudan a poner orden dentro, a reducir los conflictos internos, esa sensación de ir a la deriva. Entiendo. O sea que la meta no es una felicidad ahí quieta, pasiva, sino una especie de armonía dinámica dentro de la cabeza. Una vida vivida con intención, donde lo que haces encaja con lo que valoras, y eso genera flujo y sentido. Precisamente. A ver, la conciencia humana es increíble, nos permite crear, amar, pensar, pero también nos hace vulnerables al caos mental, a la entropía psíquica que otros animales no tienen. Ya. Nuestro gran desafío, como especie y como personas, es aprender a crear orden nosotros mismos, en nuestra mente, con atención y con propósito, no por instinto o porque nos lo digan. Recapitulando muy rápido, la clave para una vida más plena no está tanto fuera, en buscar placeres o evitar problemas, sino dentro, en cómo gestionamos nuestra atención y cultivamos el flujo, ese disfrute activo. Exacto. Implica dirigir nuestra energía mental a metas claras, encontrar ese punto justo entre desafío y habilidad que además nos hace crecer y aprender a valorar la recompensa que está en la propia actividad. Y lo bueno es que esto no es solo para superatletas o genios. Nos da herramientas prácticas para mejorar cómo vivimos cada día, en el curro, con la gente, en el tiempo libre e incluso para afrontar los malos momentos. Y eso nos lleva a una reflexión final, quizá, para quien nos escucha. Vivimos rodeados de cosas que quieren nuestra atención, ¿verdad? Compiten por ella. Sabiendo que la calidad de nuestra vida depende mucho de cómo invertimos esa energía psíquica, que es limitada, ¿qué pequeña actividad de cada día, quizá una que ahora mismo sentimos como una obligación, como una rutina aburrida, podría transformarse si le pusiéramos intención en una fuente de disfrute? ¿Dónde podríamos invertir hoy, conscientemente, un poco de atención buscando sus pequeños retos, sus posibilidades de aprender algo, para cultivar, aunque sea un ratito, un momento de flujo? Cuadernos de conversaciones.